Y listo. Buenas noches, nosotros somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui y bueno, pues dentro de nuestra carrera nosotros tenemos la materia de auditoría administrativa y financiera, en donde desarrollamos la práctica y experimentación del aprendizaje en la materia, como les había comentado, de auditoría. Es por eso que tenemos el agrado de presentar al economista Darwin Pomaski, que se desempeña profesionalmente como auditor externo. Bienvenido, Darwin. Eh, para empezar nuestra entrevista, vamos a, valga la redundancia, a empezar con las siguientes preguntas. Ujú. Dentro de su experiencia, ¿considera la auditoría como un proceso fundamental e importante? Por supuesto que sí. De hecho, en el largo tiempo que he estado trabajando como auditor, uno se da cuenta de la importancia que debe tener pues el proceso de auditoría. Entonces, justamente este proceso dentro de cualquier institución, sea pública o privada, la tarea principal es justamente analizar y determinar si los hechos contables financieros están regidos bajo estándares o políticas establecidas dentro de la empresa. Entonces, en estos casos también se usa para determinar si el cumplimiento está de una manera correcta con las obligaciones jurídicas y fiscales. Y obviamente esto se lo hace con un grupo de especialistas, de profesionales que se guían con las normas internacionales de auditoría, que justamente sirve para que estos procesos se lleven a cabo y de acuerdo pues a la importancia de la empresa. Perfecto. Economista, ¿los controles internos se realizan en base a una planeación, los cuales están bajo los objetivos de sus clientes? Por supuesto que sí. El control interno obviamente comprende el plan de organización del conjunto de métodos que tiene la entidad, las medidas que se adopta dentro de una entidad para salvaguardar los recursos y justamente para verificar la exactitud y la veracidad de la información que tiene, sea esta financiera o administrativa. Entonces, justamente todos estos controles están basados en los objetivos de los clientes o de la empresa que se está auditando. Perfecto. Eh, ¿Qué persona o departamento realiza los procesos de control interno? Realmente los controles internos lo realizan los directivos, los administradores, también todo el personal que trabaja dentro de la empresa. Entonces, conjuntamente esto lo lleva, puede ser que sea el gerente de la empresa quien desee realizar la auditoría conjuntamente con las demás personas que trabajen ahí. Entonces, obviamente, todas las personas que trabajan ahí lo pueden hacer. Perfecto. Y dentro de los tipos de auditoría, ¿cuál cree usted que es la más precisa? Realmente esa pregunta sí es un tanto, una extensa, no complicada, sino un poquito extensa. Y también toca tener en cuenta que los tipos de auditoría se basan de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entre ellas, pues obviamente hay auditorías externas, existen auditorías internas de operación, administrativas, de gestión, tenemos de cumplimiento, ambientales, de sistemas integrales. Entonces, existe un abanico de auditorías que se utiliza, pero como les comento, esto se le utiliza justamente bajo la necesidad de cada una de las empresas. Hablemos justamente de la auditoría externa que se utiliza. Esto es un examen que se hace a las cuentas y de la información financiera que tiene la empresa. Esto es justamente para revelar la situación patrimonial y justamente verificar que las operaciones concuerden con los registros contables como tal. Entonces, para ello es importante llevar este proceso a cabo, que se realice por un profesional independiente a la empresa. Perfecto, economista. Jenny. Economista, entre las auditorías realizadas, ¿puede darnos a conocer
de manera general, ¿qué planes se llevaron a cabo en las mismas? Claro, por supuesto que sí, Jenny. En este caso se debe preparar un plan de auditoría. En este caso, el jefe de auditoría o el senior de auditoría es quien prepara este plan. El enfoque está basado en los riesgos principalmente de la empresa, como base de la información del programa de auditoría como información. Entonces, hay unos parámetros o hay un mínimos de planes que se debe cubrir para hacer referencia a este plan. Como por ejemplo tenemos que justamente este plan debe tener un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo que se necesita saber de la auditoría? Aparte de eso, se necesita se necesita saber cuál es el alcance, debe tener criterios, la ubicación, en este caso de la ubicación son obviamente las fechas, los horarios, la duración que debe tener el proceso de auditoría, las actividades que se van a realizar, cuáles son los métodos que se van a utilizar, las funciones, las responsabilidades, la asignación de recursos basados en los riesgos justamente. Eso en sí, de manera general, ¿qué es lo que debe tener un plan de auditoría? Listo. Dentro de lo que es el control interno, ¿podría decirme cuáles han sido los beneficios en los últimos años? Los beneficios son muchos, Jenny. Y de hecho, anteriormente que no se utilizaba mucho el tema de auditoría, justamente para estos años actuales se ha ido mitigando este tema de error en información, de evitar malos registros contables, administrativos. Entonces, mejor dicho, ha ido beneficiando mucho a las empresas. Justamente el tema principal es obtener una información financiera oportuna y confiable, justamente como herramienta útil para la gestión y control como tal de la institución. También es de vital importancia justamente salvaguardar los recursos financieros que tiene la entidad como tal. Listo. De los controles internos realizados, ¿han ayudado para que se pueda realizar una guía que permita generar informes de auditoría dentro de los procesos y poder mitigar los riesgos que sean parte de la mejora continua de la empresa? Sí, de hecho hay un elemento y un plan de estrategia de auditoría que se identifica en la evaluación de los riesgos. El papel de trabajo se apertura con el inicio justamente del trabajo en la etapa de la planeación como auditores, que es durante el proceso de la auditoría que se debe actualizarse. Entonces, eso se va modificando conforme avanza también la auditoría. Entonces, ahí se hace una calificación sencilla para que se pueda efectuar un ajuste en caso de que sea considerable. Entonces, justamente esta estrategia ayuda a minimizar esos riesgos que se pueda tener y contrarrestar haciendo algún plan para mitigar esos riesgos. Ajá. ¿Podría citarnos un ejemplo de guía realizada en la parte administrativa? Claro, la auditoría administrativa se puede considerar como un examen integral a la estructura de la organización, ya sea eh, sea una institución privada, pública, una entidad educativa. También son evaluados los métodos de control, los métodos que tienen como operación y del empleo de los recursos humanos y materiales. Esto sería en la parte administrativa que se utiliza justamente esta revisión. Gracias. ¿Podría considerar un ejemplo de guía realizada en la parte financiera, por favor? No le escuché muy bien, Paulina, parece que está un poco bajo el audio. ¿Podría considerar un ejemplo de guía realizada en la parte financiera, por favor? Ya un ejemplo de la parte financiera justamente es el examen a las cuentas integrales que tiene la estructura como tal, en este caso a las cuentas contables. Entonces, estos también son evaluados con un método de control, con un método de operación y de empleo de los recursos.
Hablando de una evaluación de riesgos, ¿nos podría decir qué tipo de nivel de riesgo fue considerado y si eso afectó directamente al negocio, a la empresa o a la entidad en la que usted presta? Realmente los tipos de riesgos que fueron considerados hasta la actualidad que yo he hecho las revisiones, no hemos visto un efecto de gran magnitud. Realmente han sido errores muy mínimos que se han podido considerar y justamente hablando con la parte gerencial, se puede decir así, se ha tomado los correctivos necesarios para que se pueda erradicar esos problemas que se tienen internos, pero como tal, realmente no se ha visto algo que pueda afectar directamente al negocio. Ajá. En la parte administrativa, ¿recuerda un proceso que fuera revisado y cuál fue su estatus en ese momento? ¿Y en qué tiempo tardaron en evaluarlo para poder mejorar dentro de la empresa? Se le cortó, pero bueno, más o menos lo que le alcancé a escuchar. Justamente en la parte administrativa, como comentaba, se hace la revisión de los temas de los procesos. Justamente para eso siempre es necesario pedir la información al departamento que esté encargado justamente de cada área. Muchas de las veces con, eh, son documentos o manuales de control interno de cada uno de los departamentos. Entonces eso ayuda realmente muchísimo a que se pueda evidenciar cuáles pueden ser los riesgos que puedan afectar justamente a los procesos. Y realmente en el tiempo que se tardan en poder mejorar eso, pues depende también del tipo de error o del riesgo que se esté revisando justamente. Entonces, no podríamos hablar de un tiempo estimado, pero sí se lo hace justamente en el lapso de la revisión que que se le esté realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, economista, por ayudarnos con su conocimiento. Eso sería todo. Le agradecemos muchísimo y un gusto. Les agradezco a ustedes por el espacio, por la invitación que me han hecho y justamente si necesitan algún otro tema, pues justamente del tema de auditoría, con gusto estoy para poderles colaborar. Le Muchísimas agradecemos gracias. Ahí le mucho. molestaremos. Una buena Muchas Les gracias. agradezco. Que pasen bien.